Hoy en Si lo hubiera sabido queremos hablaros de algo que nos pilla muy cerca, pero sobre lo que casi nunca reparamos. Y es que junto a las fronteras de España está emergiendo una nueva economía industrial, justo en el continente donde estas cosas son menos habituales. En este vídeo os vamos a contar todo lo que está pasando con el despegue a la agüita. ¡Arranquemos! En las últimas décadas, buena parte de África se ha quedado atrapada exactamente en el mismo problema, el estancamiento económico. Y es que si analizamos la evolución del PIB, incluso ajustándolo por la diferencia de precios, la historia es clara. El crecimiento ha sido mínimo o directamente negativo. Países como Libia, Sudán, Chad, Angola, la República Centroafricana, todos ellos han visto cómo sus economías se contraían. Y en el caso más extremo, el de Guinea Ecuatorial, su PIB se ha desplomado un 58,7% en los últimos años. Y sí, algunos países han crecido, pero claro, si tenemos en cuenta el punto de partida. Un crecimiento del 10% en más de una década no es precisamente motivo de celebración. África sigue siendo una oportunidad que nunca termina de arrancar. Claro que un momento, porque en el norte del continente hay un lugar donde está ocurriendo algo muy distinto. Hay una economía que se ha separado del resto, que de forma silenciosa está siguiendo el mismo camino que recorrieron muchos países del sudeste asiático en los años 70. Ya sabéis, pasar de ser pobre a convertirse en una potencia emergente. ¿De quién estamos hablando? Puede que te sorprenda, pero hablamos de Marruecos. Marruecos es ahora una potencia comercial y manufacturera. Sus puertos y sus fábricas trabajan a pleno rendimiento. En apenas 2 décadas, este país se ha consolidado como uno de los gigantes económicos de África. Hoy Marruecos es la quinta economía del continente y la octava del mundo árabe. Desde el año 2000, su PIB se ha más que triplicado, pasando de unos 43.000 millones de dólares a más de 154.000 millones. Y lo más interesante es que este crecimiento no depende de un solo sector, ni tampoco del descubrimiento de grandes recursos naturales. No, se basa en un modelo económico diversificado con mucho peso de la industria, el turismo y el campo. Y claro, al no depender de un solo pilar que impulse toda la economía, Marruecos está consiguiendo construir una estructura mucho más sólida que la de otros países que viven de un solo recurso. Hoy ya podemos encontrarnos con noticias como estas. Tangermed se impone al puerto de Algeciras en la carrera marítima con 122 millones de toneladas. ¿Y qué es esto de Tangermed? Pues ni más ni menos que una de las grandes apuestas alauitas. Veréis, Tánger Mediterráneo es un puerto de gran calado que ya ha superado en tráfico al puerto de Algeciras, el más importante de España, que está a apenas 14 kilómetros de distancia. Pero no solo hablamos de este puerto. Marruecos quiere que toda la zona se convierta en un gran polígono industrial para atraer empresas extranjeras. Básicamente está copiando el modelo de zonas económicas especiales de China. La receta: infraestructuras de nivel top, ventajas fiscales y pocas trabas burocráticas. Y ojo, porque le está funcionando. Empresas como Renault, Siemens, Decathlon o Inditex ya han movido allí parte de su producción para luego exportar al resto del mundo. Es la gran apuesta marroquí y los números son bastante buenos. Por ejemplo, Marruecos produce hoy 3 veces más automóviles que hace apenas 10 años. Y además, no lo olvidéis, este país se está preparando para celebrar grandes eventos internacionales, como el Mundial de Fútbol 2030, junto con España y Portugal. Otro claro ejemplo de modernidad. Pero, ¿eso es todo? ¿Se pueden ya lanzar las campanas al vuelo? Para nada. Nunca hay rosa sin espinas. Y Marruecos tiene varias. Amigos, la entrada de capital extranjero en Marruecos ha sido el petróleo que ha impulsado la economía. Durante años, el saldo de la cuenta financiera en la balanza de pagos fue negativo, lo que significa que Marruecos recibía más capital del que enviaba al extranjero. Sin embargo, en los últimos 2 años esto ha cambiado. Ahora Marruecos está invirtiendo más en el exterior, lo que resulta sorprendente. A esto se suma una deuda creciente que ya alcanza el 70% del PIB, un nivel
que puede parecer pequeño, pero que para un país emergente es muy alto. De hecho, según el FMI y el Banco Mundial, una relación deuda-PIB superior al 60-64% pone en serio riesgo la salud fiscal de una economía emergente. Y el desafío ni siquiera se limita a la deuda. El desempleo es otro problema crítico con una tasa general del 13%. Y si miramos más de cerca, el panorama es aún más preocupante, porque la gran mayoría del desempleo afecta a los jóvenes. Ya lo veis, en el segundo trimestre de 2025 el desempleo juvenil alcanzó el 35,8%, un dato altísimo en un país donde además los jóvenes representan una gran parte de la población. De hecho, esto es lo que explica las manifestaciones y las protestas que vimos hace apenas unos meses. Un tsunami de ira desborda a la sociedad de Marruecos. Las protestas de los jóvenes para reclamar mejoras sociales reflejan el malestar acumulado por la desigualdad económica en un país en crecimiento que se dispone a organizar eventos deportivos globales. Y la pregunta es, ¿cómo ha llegado Marruecos hasta aquí? ¿Cuáles son las claves de su crecimiento? Y sobre todo, ¿va a poder superar estos desafíos y seguir creciendo? Pues bien, veámoslo. Para entender cómo Marruecos ha llegado hasta aquí, tenemos que empezar mirando hacia atrás, empezando por los años 60 y 70, 2 décadas de transformación profunda. Y es que después de su independencia de Francia en 1956, el país se enfrentaba a desafíos enormes, una infraestructura muy limitada, un nivel de alfabetización bajo y un sector agrícola que apenas podía sostener a la población. Por eso, su prioridad número 1 se enfocó en modernizar la agricultura, construir carreteras, puertos y ciudades nuevas y sentar las bases de una próxima industrialización. No fue un proceso rápido ni sencillo. Hubo errores, crisis y fracasos, pero fue un primer paso. Luego llegaron los años 80 y con ellos una nueva etapa marcada por las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se metieron de lleno en la cocina. De esta forma, el país puso en marcha reformas estructurales para estabilizar la economía. Se tomaron en serio el control de la inflación, comenzaron la apertura al comercio internacional, introdujeron incentivos a la inversión extranjera y arrancó la privatización de empresas estatales. En conjunto, estas políticas tuvieron un impacto más que considerable en todos los aspectos. Porque claro, como suele pasar cuando un país está enganchado al gasto público, aplicar medidas para corregir esa adicción cuesta mucho al principio. Y el caso de Marruecos no fue diferente. Durante casi 5 años la economía se vio muy afectada. Sin embargo, pese a todas las dificultades, estas medidas fueron los cimientos del modelo de desarrollo que el país ha mantenido desde entonces. Gracias a ellas, Marruecos empezó a integrarse en la economía global, atraer capital extranjero y diversificar su producción. Fue un cambio de mentalidad, de depender de unos pocos sectores y recursos tradicionales a construir un modelo económico basado cada vez más en la competencia y en nuevas industrias. Y en los años 90 la transformación se aceleró. El Estado marroquí dio otro gran paso con un enorme programa de privatizaciones que afectó a decenas de empresas públicas, desde hoteles hasta industrias estratégicas. Uno de los casos más emblemáticos fue la venta de un 35% de Maroc Telecom, por más de 2.000 millones de dólares. Y lo más importante no fue el dinero que recaudaron, sino que esta operación abrió paso a la modernización y liberalización del sector de las telecomunicaciones. No solo generó ingresos fiscales, sino que también mejoró la cobertura de telefonía móvil, redujo los precios y atrajo a la competencia. Asimismo, y al mismo tiempo, se introdujeron reformas en el sector financiero. Se liberalizaron los tipos de interés, se fortaleció el mercado de capitales y se promovió la entrada de bancos privados. El resultado: se permitió un acceso más eficiente al crédito y un menor uso del ahorro nacional. En el ámbito comercial, Marruecos redujo aranceles, simplificó un montón de impuestos y se abrió más al mundo. Todo de la mano de incentivos fiscales, garantías jurídicas y facilidades burocráticas para los inversores extranjeros. Pues bien, ¿qué pasó con todos estos cambios? Exacto, que la llegada de capital extranjero se multiplicó. Mientras que en los años 80 la IED, es decir, la inversión extranjera directa, rondaba los 100 millones de dólares anuales, hacia mediados de los 2000 hablábamos ya de miles de millones. Fue un esfuerzo que permitió que Marruecos creciera desde la década de los 90 hasta 2020 aproximadamente un 470%. Es decir, casi multiplicó el tamaño de su economía
por 6. El país logró incluso resistir la crisis financiera global de 2008 mejor que muchos de sus vecinos, gracias a su prudencia fiscal y a unas sólidas reservas de divisas. De hecho, en este periodo, Marruecos superó incluso al crecimiento de gigantes como Corea del Sur, que en términos absolutos creció un 461% en ese mismo periodo. Y claro, por supuesto, este boom económico, que muchas veces en España pasó completamente desapercibido, recibió elogios del Fondo Monetario Internacional, que lo calificó como un pilar de desarrollo en la región. El Reino de Marruecos ha logrado, gracias a políticas acertadas y profundas reformas, mantener una tasa de crecimiento elevada, preservar su estabilidad económica y reforzar su papel económico a nivel regional e internacional. Sin embargo, en 2020 los marroquíes tuvieron un golpe muy fuerte. Por primera vez desde 1995, la economía del país entró en recesión. ¿Por qué? Bueno, creo que todos lo sabéis perfectamente. La pandemia de la COVID-19. El PIB se desplomó un 7% y el desempleo subió hasta casi el 12%. El colapso del turismo y la caída de las exportaciones dejaron al descubierto lo vulnerable que todavía era la economía. Y esto no solo frenó los planes marroquíes, sino que cambió por completo una dinámica de crecimiento que hasta entonces parecía imparable. Desde entonces la economía se ha recuperado, pero la pandemia ha dejado una piedra en el zapato difícil de disimular. Bueno, de hecho, más de una piedra. Una de ellas es el desempleo. Lo que antes era una tendencia a la baja durante décadas se ha invertido desde el año 2020. Ahora la tasa de desempleo crece y se consolida en una tendencia más que inquietante. Y por si fuera poco, como os decía antes, el problema es aún más grave entre los jóvenes. El desempleo juvenil ha ido en aumento año tras año y superó el 35% en el segundo trimestre de 2025. Y este no es un dato cualquiera. Marruecos sigue siendo un país relativamente pobre y sobre todo muy joven. Esto se ve clarísimamente en la pirámide poblacional. Mientras que en España está totalmente invertida, con más personas mayores que jóvenes, en Marruecos sigue siendo una auténtica pirámide. Es decir, lo que pasa con los jóvenes será clave para la economía de los próximos años. Si permanecen sin trabajo, el coste de oportunidad es enorme. Se pierde experiencia laboral, se frena la modernización de la industria y se ralentiza la adopción de nuevas formas de trabajar. Y por supuesto, el problema de toda esta tasa de paro no solo es que vaya a dañar la economía en el futuro, es que su impacto ya se está sintiendo. Y es lo que explica las protestas de hace unos meses. Pero esta ni siquiera es la única piedra. A todo esto se le suma otro factor que pesa y mucho sobre la salud macro. Es la deuda. Marruecos se sitúa como el cuarto país más endeudado de África. Durante la pandemia, la ratio deuda-PIB se disparó y desde entonces no ha vuelto a bajar. Hoy, como os decíamos antes, la deuda pública ronda el 70% del PIB, pero lo más preocupante es que una gran parte está denominada en moneda extranjera, principalmente en dólares y euros. ¿Y por qué esto es tan peligroso? Porque si por cualquier motivo la moneda local se deprecia frente a estas divisas, el costo real de la deuda se dispara. En otras palabras, Marruecos tendría que pagar mucho más por el mismo dinero. No sería la primera vez que algo así ocurre. Durante la crisis financiera asiática de 1997, muchos países de la región vivieron exactamente este mismo problema. Una crisis que hizo que sus monedas se desplomasen, con lo que el valor de sus deudas externas se multiplicó y el resultado fue devastador. Rescates financieros, una recesión prolongada y la pérdida total de la confianza de los inversores. Algunos países como Tailandia tardaron muchísimos años en recuperarse del golpe, y ese es exactamente el tipo de riesgo que Marruecos quiere evitar. Porque una deuda en moneda extranjera expone al país a varios frentes. A un riesgo cambiario constante, ya que cualquier devaluación encarece los pagos. A una mayor presión fiscal, porque se destinan más recursos a intereses y amortizaciones, reduciendo la inversión interna. Y a una vulnerabilidad extrema, porque cualquier shock internacional, como por ejemplo un aumento de las tasas de interés o una caída en las exportaciones, puede disparar los costos de la deuda de un día para otro. Y de hecho, esta es una de las grandes inquietudes macro que tienen los mercados. Pero la pregunta es, ¿realmente es esto un escenario tan probable? Bueno,
si miramos las reservas, la cosa parece algo más tranquilizadora. Tener reservas suficientes sirve para poder utilizarlas durante un periodo de crisis, minimizando con ello el riesgo de un posible default. Y aquí Marruecos sí ha hecho los deberes. Y esto ha ido aumentando en los últimos años, ya que a primera vista muestra una tendencia positiva. Claro que si ponemos la lupa, la historia cambia algo, porque cuando analizamos la ratio de reservas sobre la ARA, un indicador que tiene en cuenta la deuda a corto plazo, las importaciones, la volatilidad del flujo de capital y otras vulnerabilidades financieras, entonces vemos que Marruecos se sitúa en un nivel de 0,96. No es un valor alarmante. En teoría, los países con una ratio entre 1 y 1,5 se consideran en zona segura, pero 0,96 está ligeramente por debajo, está justo en el borde. Por eso, los mercados tienen miedo, porque si se produce un shock imprevisto, entonces un buen día las cosas podrían empezar a torcerse. Es una advertencia de que la tendencia no va en la dirección correcta. En 2006, Marruecos tenía una ratio de 1,55, una posición sólida y cómoda. Hoy, casi 20 años después, esa cifra ha ido cayendo de forma constante y todo apunta a que podría seguir empeorando. ¿Por qué? Pues porque más allá de los golpes derivados de la COVID-19, hay otro problema que está empezando a preocupar a los economistas. Un problema más estructural: la balanza de pagos del país. Marruecos mantiene desde hace años un déficit en su cuenta corriente, lo que significa que el país importa más bienes y servicios de los que exporta. Dentro de esta cuenta, la balanza comercial de bienes es la principal fuente del desequilibrio. El país depende en gran medida de productos extranjeros, sobre todo de la energía, mientras que sus exportaciones, centradas todavía en manufacturas básicas, fosfatos y productos agrícolas, no alcanzan para compensar ese gasto. Los servicios, especialmente el turismo, aportan un respiro, generan divisas y ayudan a reducir el déficit. Y lo mismo pasa con las remesas enviadas por los marroquíes que viven en el exterior y que generan un flujo constante de dinero que sostiene buena parte del consumo interno. Sin embargo, ni el turismo ni las remesas son suficientes para equilibrar las cuentas. Y claro, alguien tiene que pagar esa factura. ¿Cómo lo hacen? Pues financiándose desde fuera. Es decir, otros países, bancos o inversores internacionales cubren ese gasto prestando dinero o invirtiendo directamente en el país. Eso es lo que reflejaba la cuenta financiera de Marruecos durante muchos años. Una cuenta que mostraba un flujo positivo constante gracias a la inversión extranjera directa. Pero eso también está empezando a cambiar. En los 2 últimos años algo se ha movido. Por primera vez en mucho tiempo, si no tenemos en cuenta el año de la pandemia, la cuenta financiera marroquí se ha girado. Hoy Marruecos invierte más en el extranjero de lo que recibe desde fuera. Un cambio que a corto plazo, y si es de forma puntual, podría parecer una simple anécdota contable, pero que si en cambio se convierte en una tendencia, entonces podría transformarse en un problema. Es el gran riesgo de la economía alawita. De momento, insisto, no es para alarmarse, pero sí es un toque de atención a la economía marroquí. Y ahora, la pregunta que tenemos que responder antes de terminar este vídeo es: ¿y qué pasa a partir de aquí? ¿Qué es lo que esperan los mercados? Marruecos debería de seguir creciendo a un ritmo constante, aunque eso no significa que el camino sea libre de obstáculos. Según un informe de la OCDE, la economía marroquí se mantendrá sólida en 2026 con un crecimiento del PIB real proyectado del 3,8%, lo que sigue a un relativamente buen 2025. No es para tirar cohetes, pero es un crecimiento constante mientras los cambios se siguen sucediendo, lo que lógicamente puede conllevar también el nacimiento de grandes oportunidades empresariales que tarde o temprano se reflejarán en los mercados de capitales. Por eso os hemos querido contar lo que está pasando aquí en Si lo hubiera sabido. Ya sabes, para que nada de esto te pille por sorpresa. Pero ¿hasta dónde llegará el reino alawita? ¿Lo veremos convertido en la gran economía industrial de toda África? ¿Se convertirá en un país de clase media capaz de rivalizar con España o Portugal? Deja tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Un saludo y hasta pronto.